Hola, muy buenas noches a todos los hermanos y a todas las personas que en esta noche a través de esta transmisión se están conectando y están viendo o después una retransmisión de este discipulado de día miércoles de la Iglesia Tierra Santa. Bueno, mi nombre es Julián, yo soy el pastor Julián y junto a mi esposa, la pastora Carolina, le mandamos muchas bendiciones, muchos cariños a todos. Ahí mientras se van conectando, saludamos a todos los que ya están incorporándose a esta transmisión de día miércoles. Amén. Y bueno, feliz de estar aquí una vez más, un miércoles más, junto a ustedes a través de los celulares, de los computadores, los móviles, de la tele, pudiendo llegar a sus casas con el mensaje, con la palabra, con una impartición de parte de Dios, sobre todo en el tiempo tan importante y tan profético que se está viviendo en este tiempo. Amén. Recordarles que ya estamos caminando en tierra derecha el mes 7, recordándole a cada uno de ustedes de que Dios nos dio una palabra este año y comenzamos los primeros 6 meses con una palabra profética que eran tiempos de sembrarse en Dios. Sembrarse es entregarse en vida, en tiempo, en entrega, en enfoque, en búsqueda, en oración, en priorización de Dios, de sus actividades, en hacer cambios en nuestra vida de acuerdo a lo que Dios nos estaba pidiendo, y haciendo esta y llenando estos requisitos, cumpliendo con esta condición. En los siguientes 6 meses, en el segundo semestre de este año, Dios prometía que veríamos una aceleración, que lo que demora 3 años hacer, Dios lo iba a acelerar para que se cumpliera lo de 3 años en un solo año. Y por lo tanto, caminamos en un tiempo y en lo sobrenatural, y también en tiempos muy proféticos de lo que Dios está haciendo. Y en este mes 7, Dios ponía algo en mi corazón que les compartiera esta noche. No es algo que no haya hablado antes, ni que no hayamos hablado antes, pero que dado el tiempo y el momento que estamos viviendo, hay algo que Dios nos quiere hablar a nuestro corazón, nos quiere hablar en el día de hoy de manera muy puntual. Me gustaría que orase conmigo en esta noche para que todo fluya de acuerdo a la voluntad de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, Señor, mengua en mi espíritu, alma y cuerpo para que tú te levantes y ministres tú a través de mí tu palabra, ministres tu revelación y todo lo que quieres hablar e impartir a tu pueblo en esta noche. Atamos todo hombre fuerte, atamos todo obstáculo en las redes, y todo y desperfecto técnico y todo lo que quiera evitar y enlodar lo que tú quieres hacer esta noche, y declaramos que tu palabra corre a través de redes hacia las casas y abre las mentes y los corazones para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén. El tema que les traigo de parte de Dios se titula así, se titula Probados, Aprobados, Promovidos. ¿Cuántos pueden repetir este título, este nombre? Son 3 palabras. Probados, aprobados, promovidos. Y vamos a la escritura y vamos al Salmo, Salmos 12, versículo 6, Salmos capítulo 12, versículo 16, y mire lo que dice. Las palabras de Jehová son palabras limpias. Y antes de seguir, quiero recordarle que Dios nos ha venido limpiando el corazón, sanando heridas, limpiando iniquidades, limpiando maldiciones. Estas últimas semanas en Apóstol nos ha estado hablando de la importancia de su palabra, que todo se regula por su palabra, que su palabra nos limpia, que por su palabra nacemos, que su palabra separa entre los que somos, a los que amamos a Dios, los que no amamos a Dios, entre los que somos verdaderos discípulos y los que no. Entonces, las palabras de Dios son palabras limpias, y nosotros también asimismo estamos siendo limpiados y llevamos un tiempo de limpieza, de purificación y de preparación para lo que Dios quiere hacer en este segundo semestre del año. Y mire la ilustración que usa el salmista para hablar de la palabra de Dios y de la limpieza o de la pulcritud de la palabra de Dios. Dice cómo, está haciendo una analogía, como plata refinada en horno de tierra. Y cuando la Biblia habla de plata refinada en horno de tierra, esta es una figura que se usa en todo el Antiguo Testamento para referirse a la prueba. El horno de fuego donde se refina plata o la hornaza donde se refina el oro
son símbolos y son ilustraciones y son claras alusiones usadas en todo el Antiguo Testamento para referirse a de la misma manera en que se prueba un metal a través del calor, a través del fuego, para separar sus impurezas. De esa misma manera es como Dios nos prueba a nosotros. Y esa prueba refina el metal, así, y entonces por eso el salmista dice que la palabra de Dios, para hablar de lo limpia, de lo pulcra, de lo perfecta que es como si hubiese sido purificada a través del horno, pero no una vez, sino que termina diciendo 7 veces. Diga conmigo, purificada 7 veces. Entonces, el número 7, o en general en la Biblia, habla de algo que es, por decirlo así, perfecto. Uno ve en la palabra, uno ve en la escritura que distintas cosas en el tabernáculo y en el Antiguo Testamento se purificaban con la sangre y se rociaba la sangre 7 veces, porque el 7 representa algo que es indefinido. Por eso cuando le preguntaron al Señor Jesucristo, ¿cuántas veces nosotros debemos perdonar? 7 veces, y el Señor dijo 70 veces 7, dando a entender que el número 7, porque él mismo había hablado de perdonar 7 veces, que el número 7 significa algo que permanece, algo que siempre, algo que ya se limpió 7 veces, está totalmente limpio, y si se vuelve a probar ya está completado, ya permanece lo que se ha hecho en ello. Por lo tanto, lo que Dios hablaba a mi corazón en este mes 7, que muchos están siendo probados en este mes 7. El 7 representa cuando Dios perfecciona a sus hijos, cuando Dios perfecciona a los santos a través de pruebas. Es por eso que muchos de ustedes pueden estar experimentando crisis, pueden estar experimentando dificultades y pensando, pero si ya entramos en el mes 7, entramos en la recta final, son 6 meses de bendición, donde Dios va a traer, se nos ha instado a creer lo sobrenatural, a salir de la creencia convencional para tener la creencia sobrenatural. Y esto es cierto, estamos caminando en eso, pero no te sorprendas si en este mes 7 te sorprende, valga la redundancia, una crisis, una dificultad, o ya la estás viviendo, porque Dios va a terminar en muchas vidas de probar cosas que eran necesarias probar para meterte, probarte para que apruebes, y cuando apruebes ser promovido a todo lo que Dios prometió en este semestre. Si tú y yo aprobamos, veremos grandes cosas de Dios. Si tú y yo aprobamos, veremos lo que Dios prometió. Yo lo creo y lo declaro con todo mi corazón. Por eso dice la Biblia en el libro de Hechos, capítulo 14, el libro de Hechos, capítulo 14, versículo 22, la parte B del versículo, que es la segunda parte del versículo, Hechos 14, 22, la parte B, dice así: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Las tribulaciones son crisis, son aflicciones, son presiones, son dificultades, son problemas. Y te está diciendo aquí la palabra que para entrar al reino, y no solo la salvación, sino que para poder experimentar sus dimensiones sobrenaturales de las cuales Dios nos está elevando, prometiendo e instando a vivir, para vivir lo sobrenatural, muchas veces para entrar en el reino y esa esfera sobrenatural debemos pasar por diversas y por distintas tribulaciones, crisis o opresiones. ¿Por qué? Porque es necesario ser probados, purificados o refinados bajo fuego. ¿Para qué? Para que estemos listos y preparados para resistir, para sostener todo lo que Dios te ha prometido y todo lo que Dios quiere traer a tu vida y a tu casa. Entonces, ¿qué es lo que es una prueba, pastor? Gracias por la pregunta. Y vamos a Deuteronomio capítulo 8, versículo 16. Hay muchas palabras en la Biblia porque el concepto de la prueba está prácticamente en toda la Biblia. Pero este es uno de los pasajes que a mi parecer engloba y explica muy bien en qué consiste una prueba de Dios. Deuteronomio capítulo 8, versículo 16 dice así: Dios hablándole a su pueblo, porque Dios había probado al pueblo de Israel, lo quería meter en la tierra de la promesa que era Canaán, los había sacado de la tierra de Egipto, que representa el pasado, el mundo donde fuimos dañados, afligidos, etc. Y entre el territorio antiguo, que era Egipto, donde sufrieron, donde fueron aprisionados por el enemigo, donde vivimos todas las cosas malas, llega Cristo a nuestras vidas y nos va a llevar a una tierra de promesa que todos estamos esperando,
entre medio estaba el desierto, que era el lugar de prueba, entre otras cosas. Y de esto se estaba refiriendo este pasaje, y dice acá, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido. Porque durante la prueba hay que sostenerse con la voz de Dios y con la palabra, el maná, que es la palabra, una de las representaciones, comida que tus padres no habían conocido, y dice acá, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Aquí vemos lo que una prueba es. La prueba es un proceso donde Dios permite. Dios, no es que Dios sea el que nos quiera ver sufrir. Dios no nos quiere ver sufrir, pero Dios permite que seamos afligidos, permite dificultades, permite sufrimiento para que crezcamos, para que nos limpiemos, para que nos desarrollemos. Como siempre lo ha dicho el apóstol, Dios no es un Dios consentidor y sobreprotector que impide que vivamos luchas, que vivamos situaciones. Todo lo contrario, Él nos dice que las vamos a vivir, pero nos adiestra, nos entrena y nos enseña para usar sus armas y salir adelante en todo lo que estemos viviendo. Por lo tanto, una prueba es un proceso donde Dios permite que sus hijos sean afligidos. Dios va a permitir muchas veces que vivamos cosas duras, cosas difíciles e incluso dolorosas en algunos minutos, pero esta presión que Dios permite en nuestra vida pone a prueba nuestros corazones. Y al poner a prueba nuestros corazones, Dios lo está haciendo porque Él tiene la expectativa de que aprobemos este examen o esta prueba para después ser promovidos. Por eso dice, Dios te afligió probándote para ver si es que íbamos a poner por obra, íbamos a hacer lo que nos enseñó, íbamos a resistir hasta el final para a la postre hacernos bien. Una prueba de Dios siempre está pensada de parte de Dios para que la probemos. Siempre está pensada para que venzamos y está pensada para que Dios después nos lleve a otro nivel, para darnos más cosas, para hacernos bien, para que podamos recibir las promesas, para que pudiesen entrar en Canaán, para que pudiesen poseer lo que Dios siempre les dijo. Muchas veces entre una promesa y entre recibir esa promesa hay una prueba de distancia. Lo voy a repetir. Muchas veces entre tu promesa, entre lo que Dios te dijo sobre tu familia, entre lo que Dios te dijo sobre tu ministerio, entre lo que Dios te dijo sobre tus hijos perdidos, sobre tus padres que no han conocido al Señor, entre lo que Dios te dijo de tu futuro, entre lo que Dios te dijo de tu economía, entre lo que Dios te dijo y que eso se cumple y eso se manifieste y eso se vea en tu vida, muchas veces hay una prueba de distancia. Entre medio hay una prueba que vivir, hay un proceso que pasar, hay dificultades que afrontar, hay presiones que resistir. Se va a revelar el corazón en la prueba. Vamos a ser presionados, vamos a ser llevados a límites que no conocíamos de nosotros mismos. ¿Para qué? Para que podamos crecer, para que nos podamos desarrollar, para que podamos creer, para que podamos aplicar la palabra de Dios, para que podamos permanecer firmes por su gracia, por su poder, apegados y creyendo su palabra. Y después de haber vivido el proceso y después de haber aprobado la prueba, Dios a la postre nos hará bien y nos promoverá a lo que Dios tiene para nuestras vidas y para nuestras casas. Entonces, a diferencia del diablo, porque Dios no es un tentador, el tentador es el diablo. Porque Dios no tienta a nadie. El que es tentado, dice Santiago, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no es tentado ni tienta a nadie. Porque una tentación es seducir a alguien, incitarlo a pecar para después tirarlo a partir, para después hundirlo y acusarlo. El diablo hace eso. Hazlo nomás, es una rayita en el agua, miente nomás, fornica nomás y nos empieza a incitar a caer y pecar y después nos hace sentir culpables, nos llena la cabeza de acusaciones y va delante de Dios a decir, este es tu hijo por el que diste tu vida y mira lo que está haciendo. Eso es una tentación. Pero una prueba no es así. Una prueba donde Dios permite situaciones, pero Él está ahí, vamos. Yo sé que este es mi hijo. Usa lo que te enseñé. Resístate al final, porque si resistes yo te voy a bendecir. Entonces el corazón es muy diferente. Entonces hay algo interesante que usted va a ir aprendiendo, y no sé si muchos ya se habrán dado cuenta en su caminar con Dios, pero yo le diría que existen dos tipos de pruebas en nuestras vidas. Existen, las voy a llamar así, las micropruebas, que son pruebas pequeñas, que yo le llamo las pruebas cotidianas y constantes. Las micropruebas son, por ejemplo, el día domingo usted fue a la iglesia y se predicó el perdón, y usted dijo, amén, hay que perdonar. Y el día lunes o el mismo domingo en la tarde alguien le dijo una pachotada, alguien
le pisó los callos y usted se sintió ofendido, entonces tiene que al tiro se puso a prueba lo que se enseñó. Se habló de la paciencia y el día lunes le tocó lidiar con alguien complicado donde tuvo que aplicar la paciencia. Usted dijo, Señor, contigo pan y cebolla, y el día lunes tuvo una crisis. Entonces, estas son micropruebas, que son pruebas que vivimos muy seguido, continuamente, donde día a día somos probados si vamos a aplicar la palabra o no. Somos probados si vamos a perdonar o no. Somos probados si vamos a creer o no. Somos probados si vamos a confiar en Dios y en su justicia y vamos a dejar lugar a la ira de Dios. Somos probados en si vamos a tratar bien a nuestra esposa o nuestro esposo, si va a respetar a su esposo, si uno va a tratar frágilmente a su esposa como Dios dice, con el cariño que se merece, porque somos probados en cada palabra que se nos va enseñando en la misma semana. Dios pone situaciones donde nos permite aplicarla. ¿Por qué? Porque lo que uno aprende y no aplica no se registra, no se guarda y no pasa a ser parte de uno. Por lo tanto, hay pruebas que son constantes, que las vivimos permanentemente, pero son pequeñas pruebas, son pequeñas circunstancias donde uno va aplicando y va caminando con Dios y va paso a paso haciendo lo que Dios dice que hay que hacer, aplicando lo que se va aprendiendo. Por eso cada semana usted se va a dar cuenta que va a tener situaciones donde va a poder aplicar lo que se le enseñó el domingo, lo que se le enseñó el miércoles o el sábado o el viernes o cualquiera de los días donde usted ha sido enseñado. Y estas son las micropruebas. Son pruebas constantes, son pruebas cotidianas, son pruebas pequeñas, son pruebas donde damos pequeños pasos de fe, son confrontaciones que vamos teniendo con el enemigo, donde vamos aplicando lo que se nos enseñó. ¿Cuántos dicen, he ido aprobando, he ido creciendo, he ido aplicando lo que Dios me enseñó? Amén. Amén. Son exámenes que Dios nos va haciendo, son como controles. Cuando uno va a la universidad, al colegio, te hacen controles semanales, es algo así. Pero también están las macropruebas, que podríamos decir que son exámenes de grado, que son pruebas globales, por decirlo así. Son pruebas únicas, son pruebas específicas y son pruebas que te van a pasar pocas veces en la vida. Por ejemplo, la gran prueba que tuvo el padre de la fe, Abraham, él vivió una prueba que probablemente ninguno de nosotros va a tener que vivir. A él le tocó entregar a su propio hijo en un altar y fue probado si iba a creer en Dios, si iba a serle fiel e iba a creer que Dios o lo impedía o lo resucitaba porque había una promesa en su hijo. Esta fue una prueba que muchos de nosotros probablemente no soportaríamos, porque a cada uno se le da pruebas de acuerdo a lo que puede resistir. Entonces, las macropruebas son crisis que ocurren pocas en la vida, y lo vuelvo a repetir. Dios no te va a tener siempre con este tipo de pruebas grandes. ¿Por qué? Porque demandan estrés, demandan mucha entrega, demandan mucho desgaste. El corazón es muy presionado para ser llevado al límite, para que nos conozcamos. Pero después de estas grandes pruebas, grandes cosas se desatan, grandes cosas se abren, grandes cosas vienen sobre tu vida. Después de esa prueba en que Abraham al final le entrega al hijo, Dios dice, no es necesario que lo haga, si yo nunca quise matar a tu hijo, sino que ya sé que temes a Jehová. Y de ese día en adelante Dios soltó un juramento, le dijo, he jurado. Y cuando Dios pone un juramento, ya no hay cosa alguna que podía quebrantar su juramento. Ni la desobediencia de sus hijos pudo anular la promesa que le hizo a Abraham porque había juramento, sino que Dios tenía que esperar una siguiente generación. Pero cuando hay juramento detrás, ya es irrevocable la promesa. Amén. Por lo tanto, cuando hay grandes pruebas, siempre hay grandes promociones. Lo vemos en la vida de José. José fue acusado de acoso sexual cuando a él lo habían acosado sexualmente la esposa de su jefe y fue a la cárcel. Y esa fue una gran prueba. Él no se lo pasó en la cárcel toda su vida siendo probado en eso. Pero esta prueba solemne, este examen de grado, cuando él lo aprueba, fue puesto en el lugar que Dios tenía para él, que era el segundo a bordo de todo Egipto. Por lo tanto, no toda la vida usted va a vivir macropruebas. Pero no es extraño que cuando estamos a punto de ver el mayor rompimiento de nuestras vidas, que cuando estamos a punto de ver la mayor bendición de nuestras vidas, el mayor derramamiento del Espíritu, cuando Dios te va
a promover y a elevar a la posición que tiene para ti, donde te va a confiar grandes cosas, donde te va a confiar un poder, una unción, una autoridad, negocios, ministerio y tantas cosas que Dios tiene para nosotros, para expandir su reino de manera sobrenatural en estos tiempos que estamos viviendo. No es extraño que estés siendo presionado a lo sumo, que estés pasando por una macro prueba o por pruebas muy duras y muy difíciles, porque son necesarias para lo que Dios está a punto de soltar sobre tu vida. Las grandes pruebas, estas macro pruebas, son más fuertes que las otras, no ocurren todo el tiempo, pero estas grandes pruebas revelan lo que Dios piensa de alguien. Cuando Dios somete a un hijo a una de estas pruebas grandes, es porque Dios tiene grandes pensamientos y te tiene en gran estima, porque cree que lo puedes pasar y te está diciendo, tengo grandes pensamientos, grandes planes contigo, grandes expectativas de ti, y tengo una gran estima sobre tu persona, por eso te he concedido que vivas una prueba tan grande. Estas pruebas revelan lo que Dios piensa de nosotros, revela lo que Dios tiene para nosotros y están diseñadas para ti como específico de acuerdo a tu asignación y tu llamado. Por eso es que lo que vivió, como les dije, Abraham no es algo que Dios es una prueba diseñada para todos, era para él. Así mismo, cada uno de nosotros nos toca vivir diferentes pruebas, pequeñas pruebas, pero cada cierto tiempo o cuando vamos a pasar un tiempo muy glorioso, nos toca vivir una prueba muy, pero muy grande. Un día escuché a un profeta muy connotado en el mundo, de mucho peso, que ya es mayor, y él contaba que un día Dios le habló y le dijo que le iba a pedir algo. Este hombre de Dios lo contó. Y él contaba que esas son las pruebas que solo ocurren una o dos veces en la vida, y le pidió algo muy grande en su vida y él lo aceptó delante de Dios. Y él explicaba también esto, porque hay momentos de la vida donde son cruciales, son momentos donde se define de qué lado tú estás, si estás del lado de Dios o del lado de tu carne, del lado de Dios o del lado de este mundo, del lado de Dios o del lado de la familia, del lado de Dios o del lado del dinero, del lado de Dios o del lado de la reputación, del lado de Dios. Y usted llene ahí esa parte. Entonces, ¿a quién Dios prueba entonces? Gracias por la pregunta. Salmos 11.5 dice que Dios no prueba a cualquier persona. Dice que Jehová, Salmos 11.15, Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia su alma lo aborrece. O sea, aquel quien Dios aborrece no lo prueba. Aleluya. Dios prueba al justo. Por eso, hermano amado, muchas crisis que vivimos no son pruebas muchas veces. Por ejemplo, el resultado de una iniquidad, una maldición. Crisis que vivimos de acuerdo a eso, a maldiciones, no son pruebas, son iniquidades. Crisis que vivimos porque somos negligentes, por ejemplo, si nosotros dejamos de orar y se abre el muro espiritual o se abre el cerco espiritual y el diablo empieza a tener ataques sobre nuestra vida, son ataques producto de una negligencia porque hemos dejado de orar y hemos dejado de levantar el muro alrededor de nuestra vida. Eso no es una prueba, eso es consecuencia de una negligencia. Por ejemplo, si nosotros vivimos en desobediencia y pecamos y nos vienen maldiciones o situaciones adversas por desobediencias y pecados, eso no son pruebas, son resultados o consecuencias de nuestros pecados. Por ejemplo, si yo vivo quejándome o no quiero perdonar, se me cierra el cielo y vivo cosas difíciles, eso no es una prueba, eso es consecuencia de mis desobediencias o pecados. Si yo tengo un desorden en mi vida, un desorden en la finanza, un desorden, y producto del desorden, según la Biblia, viene muerte a causa del desorden, entonces eso no es una prueba, es resultado de mi desorden. Entonces es importante al tiro diferenciar lo que es una prueba de lo que no es. Si yo tomo una mala decisión, si yo escojo una mala pareja que Dios no me mandó y después vivo crisis con esa pareja producto de una mala decisión, esas no son pruebas, esos son resultados de una mala decisión. Si yo tomo malas decisiones económicas, si asumo deudas o situaciones que yo no podía afrontar, que no calculé bien, que yo sabía que no podía pagar y después vivo una crisis, eso es resultado de una mala decisión. Por lo tanto, eso no es prueba. No es prueba cuando es producto de mis pecados, cuando es malas decisiones, cuando son negligencias, cuando son iniquidades o cuando lo que estoy viendo es una mala cosecha, una mala siembra antigua, porque todo lo malo que se siembra se tiene que cosechar. Pero lo bonito de esto es que si yo obré mal ayer y hoy día estoy cosechando mal,
yo puedo al tiro obrar bien para en la próxima temporada cosechar bien. Por lo tanto, si obramos bien en los 6 meses anteriores, usted puede esperar en estos 6 meses una tremenda cosecha de parte de Dios. No es lo mismo una prueba que un quebranto, por ejemplo. Cuando uno es desobediente a Dios sistemáticamente, y Dios te manda por todos lados, tienes que hacerlo así, tienes que ordenarte, tienes que perdonar, tienes que dejar de juzgar, y Dios por todos lados nos empieza a decir qué tenemos que hacer. Y nosotros somos constantemente desobedientes y obstinados, y obstinados en nuestra propia idea. Cuando uno lleva mucho tiempo siendo obstinado y se resiste a la voluntad de Dios, o es orgulloso, viene un quebranto, que es una situación difícil, dolorosa. Pero cuando viene producto de nuestra obstinación, eso es un quebranto, eso no es una prueba. ¿Me están siguiendo? Pero si no es producto de una iniquidad, no es producto de negligencia, no es producto de pecado, no es un quebranto, no son malas cosechas, no son malas decisiones, sino que hemos estado haciendo lo correcto y le hemos dado para adelante y nos están pasando cosas malas, es muy probable que pueda ser una prueba de Dios. Y cuando Dios te selecciona para probarte, es porque te va a promover y te quiere dar algo grande y te quiere llevar a otro nivel. ¿Cuántos dicen, yo voy a otro nivel? ¿Qué es lo que Dios prueba? Gracias por la pregunta. Dios principalmente lo que a través de una prueba pone a prueba, y valga la redundancia, es primero el corazón. Lo que Dios pone a prueba durante estos procesos es primero el corazón. Proverbios 17.3 lo dice. Proverbios 17.3 dice, el crisol para la plata y la hornaza para el oro. Ambos, tanto el crisol como la hornaza, uno era un horno y el otro era una olla, pero ambas sometían los metales a mucho calor para separar las impurezas. Y dice, el crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. Jehová examina, pone a prueba, porque a través de una presión, así como el horno y el fuego, hacen que los metales se separen de sus aleaciones, que son impurezas, para que se puedan sacar. Porque cuando se pone el oro a mucha temperatura y empieza a ponerse líquido, las aleaciones de otros metales que no son oro salen a la luz y suben, y eso es lo que se llama escoria o impureza, y esas cosas se retiran. Así una prueba, una presión, cuando Dios la permite, se examina el corazón y Dios puede poner a prueba el corazón y ver lo que hay adentro. Puede ver si todavía queda un corazón no perdonador. Puede a través de la prueba ver si queda orgullo. Puede ver si queda envidia. Puede ver si queda egoísmo. Puede ver si todavía hay motivaciones personales, motivaciones propias de uno antes que el reino de Dios. A través de la prueba puede ver si nos quedan celos, puede ver si nos queda amargura y frustración, se puede ver a través de la prueba si hay descontento dentro de nosotros. Si Dios te retrasa un poco las promesas y no tienes lo que tienes y estás quejándote y descontento, la presión está revelando que todavía hay descontento, hay infidelidad en el corazón. El descontento es una prueba de infidelidad, porque cuando tú estás descontento, por lo general vas a buscar en otra fuente. Y si tú, por ejemplo, en el matrimonio, si estás descontento con tu esposa, vas a buscar en otra mujer. Si estás descontento con tu esposo, busca en otra mujer. Si estás descontento con Dios, vas a buscar por otra fuente lo que Dios te debía dar. Por lo general, el descontento es una puerta a la infidelidad espiritual y en todo orden de cosas. Entonces, examina el corazón, examina y ¿para qué? Para sacar a la luz las impurezas. ¿Qué es lo que queda malo dentro del corazón? Por eso Deuteronomio 8.2, en el pasaje que les mostré en un principio, Deuteronomio 8.2, cuando Dios hablaba de la prueba de su pueblo, dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, y agrega, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no mis mandamientos. Quiere decir que bajo la presión el pueblo se iba a dar cuenta de lo que estaba en su corazón y hasta qué punto estaban dispuestos a obedecer a Dios. Si bajo presión iban a seguir obedeciendo a Dios, y ahí iban a salir la impureza. Vas a seguir siendo fiel cuando Dios no te dé lo que espera. Vas a seguir creyendo en la bondad de Dios cuando pasa algo que tú no esperabas. Algo en la salud, algo en la economía, algo en tu familia. Vas a seguir creyendo en Dios, vas a seguir siendo fiel, le vas a servir con el mismo ímpetu, vas a seguir honrándolo, vas a seguir cumpliendo con tus compromisos con Él, vas a seguir yendo a su casa a instruirte, a servirte. ¿Vas a seguir o voy a seguir? Entonces, ahí van a saber lo que estaba en su corazón. Entonces, la prueba
¿Qué es lo que examina o qué es lo que prueba? Primero el corazón para sacar a la luz las impurezas. Y número 2, pone a prueba si hay fe. Lo voy a repetir. Número 2, pone a prueba si hay fe en nuestros corazones. Primera de Pedro 1.7. Primera de Pedro 1.7. Dice así. Para que sometida a prueba vuestra fe. ¿Sometida a prueba qué? Nuestra fe. Mucho más preciosa que el oro. Está usando la misma ilustración de poner bajo presión el oro. Pero las impurezas que salen son la escoria. Pero el oro que queda es la fe. Aleluya. La fe es más preciosa que el oro. El oro que queda dentro de ti bajo la prueba y que se tiene que separar de las aleaciones es tu fe. Diga conmigo fe. El cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Por qué Dios pone a prueba la fe? Porque la fe que habita en el corazón, porque con el corazón se cree, la fe nutre dos grandes cosas en nuestra vida, muchas más. Pero la fe es la que va a determinar nuestra obediencia. Sí, cuando usted lee en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, la palabra desobediencia, apedseia, significa incredulidad, obstinada y rebelde, o bien negarse a creer. Quiere decir que desobediencia es no querer creer, porque del momento en que uno cree la palabra de Dios, la tiene que obedecer. Porque si tú crees que no perdonar cierra el cielo, esa fe te va a hacer perdonar, porque crees lo que está pasando. Pero si tú no lo crees, vas a creer que todavía puedes prosperar y puedes salir adelante sin perdonar. Cuando Dios te dice, si no te ordenas, se cierra el cielo. Pero yo sigo sin ordenarme es porque no estoy creyendo lo que la palabra dice, porque sigo creyendo que hay otras cosas que me van a abrir el cielo y no creyendo lo que Dios me está diciendo. Cuando Dios te dice, si te dejas de quejar, si dejas de juzgar, si, etc., pero yo sigo sin obedecer, pero tratando de hacer todo lo que hay que hacer humanamente posible para arreglar la situación, pero no hacer lo que Dios me está mandando espiritualmente, es porque no estoy creyendo, porque si lo creyera, lo obedecería. Por eso es que la fe produce obediencia. La fe sin obras es una fe muerta. La fe sin obediencia es una fe muerta, es una fe inactiva, es una fe sin frutos, una fe que no sirve, una fe que no hace nada. Uno de los primeros frutos de la fe es obedecer la palabra. Si tú crees lo que Dios habla, si tú crees lo que dice su palabra, si tú crees las enseñanzas que te hemos estado dando que están en su palabra llamada Biblia, entonces la vamos a obedecer porque creemos. Entonces, por eso es que se tiene que poner a prueba la fe. Si realmente creemos, vamos a seguir obedeciendo, pase lo que pase. Si realmente creemos, vamos a seguirnos purificando. Si realmente creemos, no vamos a transar sus principios. Si realmente creemos, seguiremos obedeciendo cada uno de sus principios y mandamientos que hemos aprendido porque creemos. Diga conmigo, porque creemos. Ahora, apriétese los cinturones, porque mire lo que le voy a decir ahora. ¿Por qué es importante la fe? ¿Y por qué se prueba la fe? En el griego hay una palabra que es peizo. Peizos es, y significa confiar. Peizo, confiar. Esta palabra confiar es muy importante. Si usted ve los salmos y si en sus devocionales puede leerse un salmo diario, hágalo. El rey David en casi todos los salmos hablaba de la importancia de confiar en Dios. Bienaventurados los que confían en Dios porque estarán seguros. Porque los que confían en Dios, y siempre hablaba de los que confiaban en Dios, porque él entendía que desde la confianza. Y la palabra confiar en la Biblia, la palabra peizo, desde ahí se originan dos palabras en el griego. Una que es pistis, que significa fe. O sea, la fe proviene de confiar. Y la otra palabra, el hermano de esta palabra que viene de la misma madre, es pistos, y que es la palabra fidelidad. Quiere decir que fe y fidelidad son hermanos de una misma raíz. ¿Por qué? Y aquí viene. Porque yo soy fiel a lo que realmente creo. Lee ahí unos segundos para que procese lo que acabo de decir. Lo repito, somos fieles a lo que realmente creemos. Si tú crees su palabra, si tú crees en Dios, si tú crees en la visión que Dios dio sobre la casa, vas a ser fiel a Dios, vas a ser fiel a su palabra, vas a ser fiel a la visión, vas a ser fiel al hombre de Dios, porque crees. Yo soy fiel a lo que realmente
realmente creo. Si creo que el matrimonio es una institución divina de Dios y que lo que Dios unió no nos lo separe el hombre, entonces yo voy a ser fiel a mi esposa, fiel a mi esposo y voy a agotar todas las instancias posibles en lo natural y en lo espiritual para impedir que un divorcio ocurra. ¿Por qué? Porque la fidelidad viene de lo que creo. Soy fiel a lo que realmente creo. Entonces me voy a mantener fiel a Dios. Me voy a mantener fiel al llamado, me voy a mantener fiel a sus principios, me voy a mantener fiel a su palabra, me voy a mantener fiel a su reino, me voy a mantener fiel a sus cabezas, me voy a mantener fiel, aleluya, porque creo. Entonces bajo presión se prueba la fe y la fe se revela en nuestra obediencia y en nuestra fidelidad. Bajo presión, bajo crisis, se prueba el corazón para que salgan las impurezas y se prueba la veracidad de la fe a través de la obediencia y a través de la fidelidad. ¿Cuántos probados hay aquí? ¿Quiere que sigan? Entonces, ¿cómo ocurre una prueba? ¿Cuántos lo quieren saber? Aleluya. Por eso el apóstol Pablo dijo, le dice a sus líderes, para que escojan líderes, sométanlos a prueba primero y luego que ejerzan el diaconado. Tú no sabes quién es quién hasta que no es probado. Tú no conoces la lealtad de alguien hasta que no es probado. Tú no conoces la fidelidad de alguien hasta que no es probado. Tú no conoces cómo es alguien de verdad hasta que no es probado. Porque la prueba revela quiénes somos. La prueba revela el corazón. La prueba revela la fe. La prueba revela la obediencia. La prueba revela la fidelidad. No sé cuántos lo toman ahí en casa y digan, me prepararé para probar en este mes. Mes 7, mes de purificación, mes de prueba. Quizás estás viviendo crisis. Dile, te voy a demostrar, Dios, que voy a aprobar. Seré probado, pero aprobado y promovido en el nombre de Jesús. Aleluya. Entonces, ¿cómo ocurre la prueba? La prueba tiene un ciclo. Y esto es importante saberlo, para que ustedes vean qué parte del ciclo está. Y Romanos 5, capítulo 5, versículo 3 al 5, nos explica el ciclo de la prueba y es impresionante. Es impresionante, es tremendo lo que Dios nos muestra, mire. Vamos a Romanos 5, capítulo 5, versículo 3 en adelante. Dice así. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Y si tiene Biblia a mano, subraye tribulaciones. Sabiendo que la tribulación produce paciencia y subraye paciencia. Y si tiene ahí su lápiz a mano, esta palabra paciencia significa en el original perseverancia, resistencia, aguantar y sufrir bajo dificultad o bajo crisis. Eso significa. Y la paciencia produce prueba, subraye la palabra prueba. Y la prueba, esperanza. Ahí está el ciclo, tribulación, paciencia, prueba, esperanza. Y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, el ciclo de una prueba comienza con una tribulación. Una tribulación no es más que una presión, no es más que una aflicción, no es más que un sufrimiento, no es más que una situación de crisis difíciles. Por eso el Señor dijo, los traje por el desierto para afligirlos y probarlos. Porque el dolor, porque la aflicción, porque la crisis, porque la necesidad es la que prueba lo que somos. Cuando necesitamos algo y Dios no lo suple en el tiempo que esperamos, esa necesidad de probar nuestra fidelidad a Dios, si estamos por lo que nos da o por lo que no nos da. Cuando las cosas no resultan, se va a probar por qué razón estamos sirviendo a Dios. Cuando pasa todo lo contrario a lo que Dios nos prometió, se va a probar si es que creemos que Dios es poderoso y fiel para cumplir lo que prometió. Y si lo creemos, nos vamos a seguir manteniendo en obediencia, fieles a Dios, siguiendo adelante porque creemos que fiel es el que prometió. Entonces la presión es lo primero que pasa. Una crisis, una dificultad, un momento difícil, una situación dolorosa, una prueba económica, una prueba emocional, una prueba con tu esposa, con tu esposo, una situación en el área financiera, una situación en el matrimonio, algo que no esperábamos, algo difícil. Entonces el ciclo de la prueba parte con una presión, con una crisis o tribulación. ¿Cuántos han sido tribulados o están viviendo algo similar? Porque la presión es la que prueba lo que hay dentro. Lo segundo, en este ciclo de prueba, es la resistencia.
Recuerde que la tribulación tiene que producir paciencia, que ya les dije que significa resistencia, perseverancia, aguantar o resistir bajo presión o bajo dificultad. Entonces, cuando somos probados o cuando estamos viviendo dificultades o aflicciones, lo que Dios espera que produzcamos en medio de esas dificultades es perseverancia y resistencia. Cuando usted va a hacer andinismo, alpinismo o se va a subir cerros o a escalar montañas, usted va a comprar unos arnés para que usted pueda, si es que se cae, este arnés lo sostenga, ¿no? Y esos arnés usted no va a comprar uno que tenga un cordón o una cadena o una cuerda que se vaya a cortar con el más mínimo tirón o algo, porque está subida de por medio. Por lo tanto, la empresa tiene que asegurarle a usted que ese arnés, y le va a decir, no, este aguanta 200 kilos, 300 kilos, media tonelada, 1 tonelada. Y ellos, para poder certificarle a usted y venderle un arnés que le diga esto aguanta 1000 kilos, lo tienen que haber sometido a presión a 1000 kilos, y eso tiene que haber resistido. Diga conmigo, eso tiene que haber resistido. Para Dios saber lo que somos, o para más bien nosotros, porque Dios ya lo sabe, tenemos que saber de lo que estamos hechos y lo que somos capaces de resistir con Dios. Entonces, cuando viene la presión, es lo que está en juego, hasta dónde vamos a confiar. ¿Hasta cuándo vamos a seguir confiando? ¿Hasta cuándo vamos a resistir la presión y vamos a decir, no importa, porque Dios está conmigo, porque Dios me ama, yo no lo voy a dejar, aunque padre y madre me dejaran, Dios está conmigo? Aparentemente el diablo me dice que Dios me dejó, que Dios no va a cumplir, que las cosas se demoran, que las cosas nunca pasan. ¿Cómo es que vino esta enfermedad? ¿Cómo es que vino esta crisis económica? ¿Cómo es que me pasó esto? ¿Cómo es que a mi hijo le pasó esto? ¿Cómo es que no lo sé? No lo entiendo, pero no voy a dejar a Dios, no lo voy a abandonar, le seré fiel hasta mis últimos días, porque Él me compró, porque Él me salvó, porque Él dio su vida por mí en la cruz. Aunque yo siente que me haya abandonado, aunque siente que me haya traicionado, Él nunca me va a traicionar, Él nunca me va a dejar, Él es fiel, está ahí, sigo creyendo, voy a seguir obedeciéndole, voy a seguir yendo a su casa, voy a seguir aprendiendo, voy a seguir sirviéndole, voy a seguir avanzando, voy a seguir haciendo lo que me toca hacer, voy a seguir cumpliendo mi asignación, voy a seguir haciendo mi tarea, voy a seguir cumpliendo con mi Señor, porque mi Señor vive, mi Señor es verdadero y mi Señor nunca miente y nunca fallará. Pero el punto es hasta dónde vamos a aguantar, hasta dónde vamos a resistir. Y ese es el tamaño, en parte, el tamaño de la prueba. Por lo tanto, la resistencia mide a aguantarlo, pero aguantarlo creyendo. Hasta dónde aguanta la fe, hasta dónde aguanta la confianza, hasta dónde aguanta la obediencia. Y hasta dónde uno dice, ¿sabes qué más? Esto no ha servido de nada, hasta aquí llegué, no estoy para esto, yo no me esperaba esto. ¿Hasta dónde vamos a aguantar? Oh, ¿para qué he servido a Dios? ¿Para qué he servido tanto? He servido al hombre y mira, y algunos dejan de ser fieles o leales a la cabeza porque no ven un beneficio. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde vamos a aguantar? ¿Hasta dónde? Eso es lo que prueba la resistencia. Y Santiago 1, capítulo 1, versículo 2 en adelante, dice esto. Santiago capítulo 1, versículo 2 en adelante, mire lo que dice. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿La prueba es motivo de qué? De sumo gozo. ¿Por qué? Porque Dios, si te probó, es porque te tiene en cuenta, como les dije. Y hay diversas pruebas en distintas áreas. Versículo 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe, o sea que cuando Dios prueba la fe, esto produce paciencia, que es la misma palabra anterior, perseverancia. Mas tenga la perseverancia su obra completa. O sea que cuando uno persevera y aguanta, la perseverancia empieza a desarrollar un carácter, empieza a desarrollar una resiliencia, empieza a desarrollar una madurez. Quizás al principio te afectaba mucho, pero al cabo de un tiempo te estás acostumbrando a la presión y la presión no se ha ido, pero no te afecta de la misma manera porque tus músculos internos espirituales, tus músculos de la fe, el músculo de la paciencia, el músculo del dominio propio, el músculo de la mansedumbre se están desarrollando y tu espíritu está creciendo y tu espíritu se está fortaleciendo, tu carácter está cambiando, tu carácter está avanzando, tu carácter se está desarrollando, el fruto de Dios se está produciendo. Entonces la perseverancia, mientras aguanto, mientras resisto, me mantengo fiel y creciendo, obedeciendo, entonces empieza a tener la perseverancia su obra completa. Empieza a desarrollar un adiestramiento, un crecimiento de carácter, un desarrollo de cualidades, un desarrollo de habilidades que antes no tenía, que ahora las necesito desarrollar para la crisis que tengo que enfrentar. Tengo que desarrollar cosas que no tenía, tengo que hacer cosas que nunca hice para enfrentar esta crisis, tengo que orar quizás lo que nunca oré, tengo que buscarle el lado que nunca le busqué, tengo que, etcétera. Porque eso es lo que hace una prueba, saca lo mejor de nosotros tanto como lo peor de nosotros.
Entonces, más tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, o sea, maduros. La prueba te lleva a la madurez, sin que os falte cosa alguna. Cada prueba está diseñada para que desarrollemos el área que nos falte, sin que os falte cosa alguna. Te faltaba paciencia para que desarrolles paciencia. Te faltaba empatía y misericordia con el que estaba pasando una dificultad. Hay una prueba diseñada para desarrollar la misericordia que nos faltaba. Nos faltaba amor, esta paciencia va a desarrollar amor. Nos faltaba, éramos muy quedados y necesitábamos ser personas de empuje, esta prueba está desarrollando el empuje que no tenía, etcétera. Ponlo en el área de tu vida donde Dios te está desarrollando. Y por eso termina diciendo, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Entonces, si no sabes lo que te falta y no sabes cómo producir lo que te falta en la prueba, entonces pide sabiduría para que puedas entender y para que puedas aplicar de manera efectiva el conocimiento de Dios para desarrollar el área que te falta. Quizás eras desordenado, Dios en esta prueba te está forzando a desarrollar orden. Quizás eras una persona muy airada y con esto tienes que desarrollar dominio propio, sí o sí. Lo que le falte a nuestro carácter para que no os falte cosa alguna. ¿Cuántos dicen, perseveraré para completar el adiestramiento? Dígalo una vez más, perseveraré para completar el adiestramiento. Entonces, si yo resisto lo suficiente y desarrollo las áreas del carácter que me faltan, paso a la tercera parte del ciclo. Entonces, la presión produce persistencia y perseverancia, aguantar la crisis y desarrollarme. ¿Para qué? Para que produzca el carácter que me falta. Y eso me lleva y dice, y la perseverancia tiene que producir prueba. Diga conmigo prueba. Esta palabra uno dice, ¿por qué tiene que producir pruebas si ya estamos siendo probados? Es que esta palabra prueba, en realidad, en el original significa otra cosa. Significa aprobación. O sea, que la resistencia, cuando tú resistes y desarrollas lo que le falta a tu carácter, entonces eso va a producir aprobación, que significa de carácter probado, algo que ya es confiable. Dicho de otra manera, cuando tú persistes bajo la presión, no sucumbes, usas tu fe, te desarrollas, sacas las impurezas que Dios te mostró, sacas lo que te queda de orgullo, sacas lo que te queda de lo que te quedara dentro del corazón, lo empiezas a purificar y sigues obedeciendo y sigues creciendo y te das cuenta que para enfrentar esta crisis vas a tener que desarrollar habilidades o frutos de carácter que no tenías y empiezas a trabajarlo y trabajarlo y trabajarlo. Llega un punto que en esa perseverancia tiene la obra completa y entonces produce aprobación. Dios del cielo dice, este hijo o esta hija está aprobada, es de carácter probado, ahora es confiable, ahora es lo que yo necesito, ha producido lo que le falta, tiene la resistencia necesaria, está certificado, está aprobado para usarlo y promoverlo en aquello que yo lo tengo definido y lo tengo destinado. Entonces una aprobación de Dios tiene un sello divino, un sello de certificación de parte de Dios que es claro que solo Dios puede poner. Es Dios el que nos aprueba. No somos nosotros. A veces nosotros queremos adelantar procesos, queremos apurar cosas, queremos que las cosas se den ahora, le queremos decir a Dios cuándo hacer las cosas, pero es Dios el que certifica, es Dios el que pone el sello, es el Dios el que dice cuando la prueba ha acabado, es Dios el que dice cuando hemos aprobado en el nombre de Jesús. No sé cuántos dicen, ¿cuál es el sello de aprobación de Dios? Gracias por la pregunta. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10, le voy a mostrar el sello de aprobado que Dios pone. No lo puede poner hombre alguno ni mujer alguna. Es el sello de aprobación de Dios. Vamos ahí. Primera de Pedro 5, 10 dice así. Mas el Dios de toda gracia que os llamó a su gloria eterna en Jesucristo. ¿Cuántos fueron llamados a su gloria eterna? Después que hayáis padecido un poco de tiempo, o sea que después de que hayas pasado por la prueba, Él mismo, y ojo acá, que después de que Dios te pasó por el padecimiento, hay algo que Él mismo hace y que es su sello de aprobación. Y dice acá, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Después de que hayáis padecido, aquí viene el sello de Dios, Él mismo lo pone, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Dios te aprueba y ha resistido, has desarrollado lo que te falta y la paciencia y la perseverancia tiene su obra completa, Dios, sus sellos son 4 cosas.
Él mismo te perfecciona. Esta palabra significa restaurar, equipar y preparar. Quiere decir que el sello de Dios es que te restaura las áreas que se habían perdido, restaura la autoestima, restaura la fe, restaura el carácter, restaura tu corazón, te restaura de heridas, te restaura, te equipa y te prepara y te hace apto para una obra. Te deja preparado, te deja equipado, porque todo lo que desarrollaste y todo lo que te aprendiste y lo que formó en ti es lo que usarás para la obra y para lo que necesitas hacer contigo en esta nueva temporada. ¿Cuántos dicen aleluya? Entonces el sello es que Dios te perfecciona, te restaura, equipa y prepara, te deja apto, te deja habilitado, te deja equipado, empoderado, con nuevas herramientas de carácter y de habilidades para entrar en esta nueva estación de parte de Dios. Lo segundo, os perfeccione, os afirme. Lo segundo, afirmar significa consolidar una decisión. Quiere decir que después de una prueba, si tu compromiso y tu decisión de Cristo, de amar a Cristo, de seguir a Cristo, de obedecer a Cristo, de seguirle hasta el final, se hace más firme. Quiere decir que tu raíz se hace más profunda. Por eso la prueba o te desarraiga o si la resistes echa más raíces. Y cada vez le es más difícil al diablo sacarte de Dios y doblegarte de Dios. Porque a mayores pruebas hayas vivido con Dios y las hayas resistido, las hayas aguantado. El sistema radicular espiritual que se enraiza en tu relación, en tu fe, en tu decisión y compromiso con Cristo, se hace más firme. Y cada prueba y cada crisis que pasas efectivamente con Dios, se le hace cada vez más difícil al enemigo desenraizarte y sacarte de Dios. Por eso, una de las cosas que Dios hace después de la prueba, te equipa, pero también te enraiza y te pone una firmeza sobrenatural que vas a necesitar para enfrentar los nuevos desafíos que vienen en tu nueva etapa. En el nombre de Jesús. Tercero, fortalezca. Fortalezca esta palabra significa aumentar tus fuerzas y capacidades. Quiere decir que Dios va a aumentar tu fruto, va a aumentar tus virtudes, va a aumentar tu fuerza, va a aumentar tu capacidad de resistir crisis y va a aumentar tus habilidades y tus capacidades para enfrentar la vida, para enfrentar al diablo, para enfrentar el trabajo, para enfrentar el ministerio, para enfrentar todo. Vienes con un sello divino. Dios te perfecciona, Dios te afirma, Dios te fortalece. Y número 4, Dios te establece. Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Qué significa establecer? Que Dios te consolida, te pone cimientos y te afirma. ¿Dónde? En la posición y esfera que Él tenía para ti. Por eso todos los hombres de Dios que aprobaron en la Biblia las grandes pruebas en su vida fueron posicionados en un lugar de altura, como le pasó a José. Fue establecido y murió y terminó sus días siendo el segundo a bordo de Egipto. Por eso es que David decía, Él me hace estar firme en mis alturas. Dios te va a consolidar y a establecer en el lugar que tiene para ti en esta sociedad, en el lugar que tiene para ti en el trabajo, en el lugar que tiene para ti en tu profesión, en el lugar que tiene para ti en la familia, en el lugar que tiene para ti en el ministerio, en el lugar que tiene para ti en la asignación que tiene para tu vida. Hay una posición que Dios tiene guardada, hay una ubicación donde Dios te va a promocionar y donde Dios te va a ubicar, pero no para que después seas sacado del tiempo, te va a establecer. Verás el sello de Dios, donde Dios te pondrá, donde Dios te establecerá, ni el mismo infierno podrá sacarte de ahí. No sé cuántos lo están creyendo en el nombre de Jesús. Por lo tanto, cuando Dios nos prueba y pasamos una tribulación, sobre todo una de las difíciles, una de las grandes, probado con cosas profundas, muchas veces usted no tiene idea, usted ve a los pastores, etcétera, que le predicamos, apóstoles, que hay que persistir y hacer tantas cosas, y usted muchas veces no tiene idea de las cosas en que hemos sido afligidos en nuestra vida personal. Hemos pasado distintas aflicciones. A mí el Señor no hace mucho me dijo, te he pasado por muchas aflicciones y es necesario ser afligido en prueba,
pasar por el dolor, pasar por la dificultad, para que el corazón se limpie, para que la fe se temple, para que el carácter madure, para que aflore el potencial, para que afloren las virtudes, el depósito eterno que Dios depositó dentro de nosotros, ese potencial sobrenatural, esa gloria que Dios depositó entre nosotros florezca y emerja. Es necesario ser probado, es necesario conocer el dolor para conocerte a ti mismo y para que tú sepas lo que vas a hacer en crisis, para que tú sepas si vas a ser fiel a Dios cuando te duele, para que tú mismo sepas si vas a seguirle creyendo y obedeciendo, amando y sirviendo cuando no te conviene, cuando no tienes ganas, cuando te duele el corazón, cuando las cosas no te resultan, cuando las cosas van boca abajo. Es ahí donde nos conocemos si Dios realmente está enraizado en nuestros corazones, si realmente amamos a Dios, si realmente es el Señor de nuestras vidas. La prueba echará raíces, la prueba te afirmará, la prueba te establecerá, la prueba te equipará, la prueba aumentará tus capacidades y te posicionará para cumplir tu asignación eterna en el lugar que Dios te destinó. Hay un lugar donde Dios te va a poner en los meses que vienen. La profeta ha dicho que el mes 9 es un mes crucial, por eso 7 es prueba, 7 es purificación, 7 es perfeccionamiento. Resiste la crisis, resiste la prueba, resiste la dificultad, resiste el problema, cree en Dios, limpia tu corazón, no dejes de obedecerle, no dejes de servirle, no dejes de amarle, no dejes de hacer su voluntad, no dejes de servirle, porque si resistes hasta el final, el mismo Dios de la gloria, que después que hayas padecido por un poco de tiempo, Él mismo te perfeccionará, Él mismo te afirmará, Él mismo te fortalecerá y te establecerá para su gloria eterna. Padre Santo, en esta hora, en el nombre de Jesús, bendigo a todos mis hermanos a través de estas redes en esta noche y oro para que tú mandes un influjo, un soplo, para que inyectes aliento a sus espíritus, para que inyectes nuevas fuerzas, para que infundas un ánimo, un aliento para que den el paso que viene. Si pensabas claudicar, si estabas cansado, si estabas agotado o agotada, pensando que estas bendiciones, que lo que viene en este segundo semestre no era para ti, que era para otro, porque estás cansado, estás agotado, las presiones te tienen así. Levántate en esta hora, porque no estás solo, no estás sola. El Señor está como poderoso gigante alentándote, levantándote, soplándote al oído todos los días. Yo estoy contigo, sigue adelante, yo te amo, jamás te dejaré y no te abandonaré. Por eso termina diciendo, y la esperanza, la aprobación produce esperanza. ¿Por qué? Porque la esperanza de gloria es Cristo en nosotros. Sabemos que Dios está con nosotros y que su gloria está en nosotros. Y esa esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. La clave para mantenerse en victoria en un ciclo y en un proceso de prueba es no permitir que ni el diablo, ni las crisis, ni las circunstancias, ni las decepciones, ni los agotamientos, ni ninguna cosa apaguen el fuego del amor en tu corazón. Cuando se apaga el amor en nuestros corazones y dudamos de la voluntad y dudamos de la bondad de Dios y dejamos de creer de que Dios es bueno y que nos quiere hacer bien y que de esta presión no nos va a destruir y que nos va a sacar algo mejor, que Dios no tiene planes de mal sino planes de bien para nosotros. El momento en que empiezas a dudar esto en la prueba, el diablo te roba la fe, te roba el gozo, te roba la fuerza. Y ahí es donde quedan tantos hijos de Dios tirados y que su única experiencia y su único testimonio es que salieron quemados del horno del fuego, pero no en victoria. Por eso esta noche, Señor, fortalece y bendice a cada uno de tus hijos con tu fuego, con tu fuerza, con tu poder. En el nombre de Jesús, ahora mismo, Señor, no es tanto lo que te queda. Sigue adelante y verás y conocerás cuán fiel es el Dios al que sirves. En el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Les bendigo a cada uno de ustedes esta noche. Que Dios los fortalezca, como les dije, y los llene de su presencia. Que ese fuego los abrace esta noche. Yo siento ese fuego, siento ese calor de su presencia esta noche. Sé que el fuego de Dios está activando cosas dormidas esta noche. Y sé que vamos a llegar a buen puerto tomados de la mano de Dios. Amén. Te bendecimos, que todo el bien del Señor pase en tu casa. Muchos cariños y bendiciones a cada uno de ustedes. No se suelten de la mano de Dios. Recuerden que este viernes ya tenemos día de oración presencial. Viernes, oración este viernes. Pasado mañana, oración presencial
a las 8 de la tarde. No es necesario inscribirse, usted venga nomás, traiga así su mascarilla, es importante no quitársela. No se estará transmitiendo, por lo tanto venga si no se lo quiere perder, porque sin duda que va a ser un día espectacular. Amén. Cariño a nuestro apóstol, profeta, a los pastores, a Pastorisma, a la pastoraíta. Pronto los veremos en la casa de Dios. El sábado, el taller de las heridas emocionales, no se lo pierda. No es solo para los jóvenes, todos los que quieran ir, los esperamos el sábado a las 11:30 y el domingo, como todos los domingos, a las 10 el primer culto, a las 12 el segundo culto y 2:15 transmisión online vía YouTube. Amén. Que Dios les bendiga y nos vemos en una próxima transmisión. Amén.